Bueno, volvemos a nuestro país para contarles que las autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer esta nueva gobernanza, la forma en que ellos también van a entregar detalles del manejo de la pandemia, que sabemos que es algo fundamental. Anunciaron la creación de una comisión nacional en respuesta y también un comité interministerial. Vamos a conocer más detalles. Estefanía Bustamante nos va a contar. ¿Cómo estás? Hola, Estefi. Hola Vivi, Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En lo inmediato no hay cambios por ahora, por ejemplo, en lo que es la vacunación, el plan paso a paso por parte de este nuevo Ministerio de Salud que lidera la ministra María Begoña Yarza. Ya lo comentaban ustedes, no va a haber cambios, en la institucionalidad, partiendo, por ejemplo, de que ya no habrá balances presenciales desde el Palacio de la Moneda como se hacía, por ejemplo, con la administración anterior los días lunes y también el día jueves de forma presencial ahí en el Palacio de Gobierno. Eso buscaría cambiarse, todavía no tenemos mayores novedades, no se sabe si por ejemplo esto va a ser en distintos lugares, como por ejemplo lo que ocurrió hoy día, que se realizó en el CEFAM Barros Luco en la comuna de San Miguel. Ahí se anunció, por ejemplo, lo que ustedes ya comentaban, esta creación de una Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia, que va a funcionar en paralelo al Consejo Asesor, que hay que recordar que ya funcionaba con la administración anterior liderada por el exministro ya Enrique París, y donde ahí habían una serie de expertos ligados a la salud que hacían distintas recomendaciones a medida que iba cambiando la situación de la pandemia en nuestro país. Eso va a actuar en paralelo a esta Comisión Nacional, pero ya lo decían las autoridades durante esta mañana, se busca que se integren distintos actores, no solamente ligados al área de la salud, sino que también área científica, también economistas, y de eso también nos entregó mayores detalles el subsecretario de Salud Pública. Escuchemos. Convocaremos a una Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia que estará compuesto por equipos técnicos del Ministerio de Salud, organizados a través de una Secretaría Técnica, pero además a un Consejo Asesor externo que dará, por un lado, continuidad a algunos de los miembros que han sido parte del Consejo Asesor hasta la fecha, por ejemplo, a la doctora Jimena Aguilera, pero también sumando otras voces. Comenzará a instalarse en su funcionamiento paulatinamente durante las próximas semanas, y esta comisión trabajará codo a codo con los equipos técnicos del Ministerio de Salud, de las seremías y las redes asistenciales a cargo de implementar la estrategia sanitaria. Bueno, todavía no hay detalles con respecto a quiénes van a integrar esta Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia, pero va a asesorar en conjunto con este Consejo Asesor. Se dice que ya en las próximas semanas va a comenzar a operar y ahí entonces se van a evaluar los cambios que se pueden realizar. Por ahora, como ya les decía, no se van a realizar cambios, pero ya se estaba evaluando, y lo adelantaban también durante esta jornada, es que todos los datos que procese el Ministerio de Salud sean públicos, y que ya estaban trabajando, por ejemplo, con el Consejo para la Transparencia. También hay otra entidad que se va a crear con este nuevo Ministerio de Salud del presidente Gabriel Boric, y precisamente es un comité interministerial donde va a participar el mandatario, también la ministra de Salud, e incluso también se pueden agregar otros ministerios. Pero ojo, porque este comité interministerial solamente va a funcionar en casos de emergencia, es decir, por ejemplo, con la aparición de una nueva variante del COVID-19 que implique, por ejemplo, cerrar las fronteras de nuestro país. También el subsecretario entregó más detalles al respecto, y también vamos a escuchar a la doctora Jimena Aguilera, que va a liderar el Consejo Asesor COVID-19. Como un segundo espacio jerárquicamente superior a esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, tendremos un comité interministerial de respuesta a la pandemia liderado por el presidente Boric, por la doctora Yarza, y ministros y ministras de otros ministerios que son claves para la respuesta a la pandemia, que será convocado en cada momento en el cual se requieran tomar decisiones de un mayor impacto, ¿no? Por ejemplo, si es que en algún momento requerimos hacer un manejo más estricto del control de fronteras, si tenemos que implementar ante la amenaza de una nueva variante limitaciones a la movilidad de la población, o eventualmente el cierre de ciertos sectores. Para nosotros, como expertos, lo que planteamos fue que, si bien es cierto existe un promedio de vacunación que es muy alto, los promedios ocultan diferencias muy marcadas a veces. Entonces nosotros lo que sugerimos a la autoridad fue que
para liberar del aforo estuviera la exigencia de tener un cierto nivel de inmunización por aula y no el promedio nacional considerarlo como una situación de base, porque podría haber salas con muy baja cobertura y tener una proporción de niños que son susceptibles más alta. Y ese umbral nosotros sugerimos que fuera 90%, la autoridad definió 80% en ese momento. Hay que ver ahora la discusión de la nueva institucionalidad. Recalcar ahí lo que decía también el subsecretario con el cierre de ciertos sectores. Hacía referencia a las cuarentenas, eventuales cuarentenas que se podían aplicar, pero la verdad es que en la etapa en la que estamos en la pandemia hoy en día sería difícil aplicar nuevamente esta medida, pero también ahí lo mencionaban que es este caso de emergencia donde participaría este comité interministerial. Hablaba también ahí la doctora Jimena Aguilera, que va a ser una mujer precisamente la que va a liderar el Consejo Asesor. También destacar que algunas personas integrantes de este consejo van a salir y van a integrarse, como les decía, también otros actores, no solamente del mundo de la salud pública. También se anunció quién va a ocupar el departamento de epidemiología, precisamente es el doctor Cristian García. Y ojo con esto porque era una figura que en la administración anterior no era tan pública, y ahora lo que buscan con esta nueva gestión en el Ministerio de Salud es que este jefe del departamento de epidemiología finalmente, eventualmente, se preocupe ya de lo que es la pandemia, se delegue un poco la responsabilidad al departamento de epidemiología del MinSal. También se hicieron distintas preguntas con respecto al plan paso a paso, por ejemplo, también con la vacunación, pero muy importante lo que pasó y lo que pasa hoy en día con el retorno a clases presenciales. Escuchemos precisamente lo que respondió la ministra de Salud. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos? Nos imaginamos que esta conversación que vamos a hacer a través de esta institucionalidad, el Colegio de Profesores también va a estar. Y Salud se compromete a que vamos a establecer una relación más directa con los centros escolares y las comunidades educativas. Y por tanto, les vamos a plantear una forma de colaborar. Bueno, y con respecto a las cifras de la pandemia, también hubo una diferencia durante esta jornada porque usualmente se entregaban a eso de las 11 de la mañana en punto todos los días. Hoy día esta entrega se retrasó, pero lo que se informó fueron 10.650 casos nuevos de COVID-19 con una positividad nacional del 14,88%. También con lo que respecta a la región metropolitana se informó una positividad de 12,43%. También bastante importante es que 15 regiones disminuyen sus casos en la última semana, bastante importante con lo que tiene que ver con la evolución de la pandemia. Por ahora hay que insistir, no va a haber cambios con respecto al plan paso a paso, tampoco con la vacunación, todo va a depender de esta nueva institucionalidad que decía ahora este Ministerio de Salud, este nuevo Ministerio de Salud que inicia durante esta jornada en el primer día hábil del gobierno, y que por ahora entonces se mantienen las medidas, pero eventualmente podrían cambiar, así que vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre en las próximas semanas. Exacto, en un contexto que las cifras bajan, pero sigue siendo preocupante el número de personas fallecidas, y en un plan de vacunación que ahora le entrega la dosis de refuerzo a los niños, los que están también en los colegios, así que eso es importante que se siga manteniendo el calendario. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Estefanía. Gracias, Estefanía.